Padre, buen Dios que está en los cielos, gracias le damos, Señor, por su misericordia. Gracias, oh Señor, por su bondad. Gracias, oh Señor, por permitirnos estar una noche más, Señor, acá reunidos. Yo le agradezco, Señor, por el gran privilegio que nos ha dado. Señor, gracias por el gran privilegio que nos ha dado, Señor, de poder entender, Señor, su voluntad. Y gracias por el gran privilegio que les ha dado, Señor, a aquellos amigos que todavía no le conocen, pero están en esta noche, en este lugar, para escuchar, Señor, su palabra. Porque su palabra nos enseña, Señor, que la fe comienza, Señor, por el oír, y por el oír su bendita palabra, Señor. Yo le pido en esta noche que haga su voluntad, Señor, en la vida de cada uno de los que estamos acá reunidos. Señor, tenemos tantas necesidades, Señor. Hay tantos problemas, hay tantas necesidades en nuestra vida, pero la necesidad más grande que cada uno de nosotros tenemos es conocerte, amarte, serte fiel, Señor, santificarnos y vivir una vida, Señor, diaria, constante, Señor, de búsqueda. Bendíganos con eso, Señor, para que todo lo demás, Señor, sea añadido cuando usted quiera añadirlo, Señor. Yo le pido que sea su Espíritu Santo obrando en esta noche, bendiciendo cada corazón, cada mente, cada alma. Aparte nuestra mente de aquellos pensamientos que nos distraen, Señor, y le pido que me ayude a mí, Señor, a poder exponer su palabra correctamente. Que me ayude, Señor, a exponer su palabra correctamente, Señor. Que apárteme, Señor, de todo aquello, Padre, que pueda venir de mi corazón y que pueda solamente y únicamente, Señor, hablar lo que está acá, Señor, en su bendita palabra. Que nuestra vida sea transformada, Señor, cada día, Señor, como lo ha prometido usted, Señor. Que día con día nos va a ir renovando, Señor, hasta aquel momento que su obra sea perfeccionada. Se lo pido y se lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. El capítulo 12, versículo 28 y 29 de Hebreos dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hasta ahí lo dejamos. Pueden tomar asiento. Gracias por su reverencia. Esta noche vamos a hablar de un otro atributo. Hablamos del amor de Dios y ahora hablaremos de la ira de Dios. De la ira de Dios. Acá el escritor a los Hebreos nos dice que así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, desde que el cristiano, desde que el hombre viene al cristianismo y nace de verdad de nuevo, no es que vamos a caer en el error de decir salvo, siempre salvo, pero lo que hemos aprendido acá, que cuando Dios salva a un hombre, Dios hace la obra no solamente de salvarlo, sino de preservarlo hasta el último momento, del momento que el hombre muera, o los que podemos o pueden esperar la venida de Cristo en vida en este mundo. Dios lo va a cuidar y lo va a ir guardando y lo va a ir protegiendo hasta el momento de que este hombre sea perfeccionado. El apóstol Pablo dice que nosotros hemos recibido un reino inconmovible. Un reino inconmovible, el reino eterno, el reino que se le prometió que vendría del linaje de David y que todos los demás reinos pasarían, pero vendría un rey que nunca sería quitado y que sería su reino por toda la eternidad, y es el reino de Cristo. A ese reino somos llamados la iglesia, los cristianos, y a ese reino se está llamando al pecador para que sea parte de ese gran privilegio y ese gran regalo. Entonces el apóstol Pablo dice que hemos recibido un reino inconmovible. El reino es inconmovible y el cristiano también, como dice el Salmo, el salmista, que dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, que nosotros, dice en Hebreos también, no somos de los que retroceden, sino de los que vamos avanzando, aunque sea poco a poco vamos avanzando. Quiere decir que tenemos la seguridad de lo que se conoce en la teología como la seguridad de la salvación. Tenemos que tener una gratitud y mediante esa gratitud, dice, debemos de servirle a Dios agradándole. Pero ¿cómo debe de ser nuestro servicio al Señor? El escritor de Hebreos dice que nuestro servicio debe de ser con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor.
Escuchaba una entrevista que le hacían a uno de los pastores más conocidos de Estados Unidos, y creo que tiene la iglesia más grande en Estados Unidos de habla norteamericana, y ahorita tienen una cruzada, supuesta cruzada evangelística que se llama Esperanza. Y andan por todos los estados, vinieron creo a KDC, creo que costaba como $25 la entrada. A KDC estuvo lleno un estadio y andan por todos los estados con una cruzada que se llama Esperanza. Y la entrevistadora, la periodista de Univisión le preguntaba a este predicador por qué en sus predicaciones nunca menciona al diablo, ni el pecado, ni el infierno. Y el pastor respondía y decía: yo creo que la gente ya escuchó mucho de esto. Yo creo que la gente ya escuchó mucho del diablo, del infierno, del pecado, y la gente está asustada. Y decía él: yo quiero enseñarle a la gente un nuevo modo de acercarse a Dios y de vivir en comunión con Dios. El apóstol Pablo dijo que si alguien viene con otro evangelio, sea anatema. Porque el evangelio que nosotros tenemos es el que está en la palabra del Señor. Entonces está diciendo él que no es necesario enseñarle esto a las personas. Dijo el Señor: todo va a pasar. Todos los apóstoles ya murieron, ya se pudrieron en el suelo, sus almas están en el cielo, pero el Señor dijo: mi palabra no pasará. Estos hombres escribieron esta palabra, ellos ya murieron, ya no existen, solo ha quedado su nombre, y sabemos que un día, por la fe que tenemos, lo veremos en la patria celestial, pero ellos ya no están con nosotros, pero la palabra todavía sigue en pie, y todavía el versículo 29, desde el día que fue escrito, no ha cambiado, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Él sigue todavía siendo un fuego consumidor. ¿De qué habla cuando habla de fuego consumidor? Está hablando de la ira de Dios. Cuando está hablando de la ira de Dios, es uno de los atributos de Dios. Dios es amor, y lo aprendíamos el sábado pasado, pero también Dios tiene ira. Cuando nosotros vamos a la concordancia de la Biblia, las Biblias tienen una concordancia que es de gran ayuda. A la parte de atrás, las Biblias de estudio, y usted busca las palabras que usted quiere. Por ejemplo, amor. Usted quiere buscar la palabra amor, usted va a la concordancia y busca dónde se menciona amor con respecto a Dios. Si usted quiere saber lo que significa misericordia, usted va, o si usted busca a David, usted ve todos los personajes que se llamaron David, usted sabe la concordancia, ¿verdad? La Biblia de estudio. Cuando nosotros vamos a la concordancia de la Biblia, encontramos más escritura con respecto a la ira de Dios que con respecto al amor de Dios. Encontramos más escritura, más pasajes bíblicos que hablen de la ira, del enojo de Dios, del castigo que Dios dará, más que el amor de Dios. No estamos diciendo con esto que el amor, la ira, el atributo de la ira es más grande que el atributo del amor de Dios. Tanto el amor de Dios es de Dios, como la ira también le pertenece a Dios, son iguales. Lo que esto significa es que tan pecaminoso es el hombre que la Biblia habla tanto del castigo que Dios dará contra una humanidad que es pecaminosa. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema está ahora en nosotros, que no entendemos lo que significa la ira de Dios. No entendemos lo que significa la ira de Dios. Mucho menos a las personas en el día de hoy les importa saber lo que significa que Dios puede estar airado con ellos. Las personas no les importa saber que Dios puede estar airado con ellos. Nosotros nos preocupamos que nuestro jefe se enoje, nos preocupamos que nuestro amigo se enoje si colgamos el teléfono, si no le contestamos un mensaje, si no llegamos a tiempo. Estamos preocupados en esta vida por lo que nosotros podemos ver, pero no estamos preocupados por lo que la Biblia nos enseña con respecto a que Dios está airado con ciertas personas. Dios nos ha dejado escrito acá en su Biblia, en su palabra, la palabra de Dios que salió de la boca de Dios. Esta palabra que usted tiene acá salió de la boca de Dios. Dios se la dio al escritor a Hebreos. No sabemos con exactitud quién escribió Hebreo, si fue Pablo, si fue Apolo. Algunos dicen que fue Apolo, algunos dicen que fue Pablo. Pero quien lo haya escrito, Dios dijo de sus labios, dijo: escribe lo que te voy a decir que escriba. Escribe el libro de Hebreo. Y entre el libro de Hebreo lo que escribió es que Él es fuego consumidor, es fuego consumidor. El Señor lo ha dejado ahí, plasmado para nosotros, escrito para nosotros. Aquel día les contaba yo lo que
leí con respecto en la persecución. En la persecución hubo un cristiano fiel que había sido perseguido y atrapado por la fe en Cristo. Y cuando estaba enfrente del emperador, después que lo habían latigado, el emperador dijo: métanlo al calabozo y amárrenlo. Y cuando lo iban a llevar, el del emperador le preguntó y le dijo: ¿no temes entrar a la cárcel por tu fe? Y él le dijo: claro que sí, señor emperador, yo temo. Pero usted me promete una cárcel y el Dios Todopoderoso me promete un infierno si yo le niego a él. Prefiero estar en la cárcel. Eso es lo que pensaban los cristianos del primer siglo, del segundo siglo. Los cristianos entendían claramente lo que significaba enfrentarse a un Dios airado. Miraban a aquel león que estaba enojado. Cuando los metían al Coliseo romano, los metían y miraban a aquel león que estaba furioso detrás de la reja. Ellos decían: esto solamente va a durar unos minutos. El animal va a salir, me va a morder el cuello, me voy a desangrar y voy a morir, mi alma va a ir al cielo. Pero lo que sufriré en la eternidad en el infierno, si niego la fe o me aparto del camino, no se compara a los colmillos que entrarán en el cuello cuando este león entre. Y es lo que pensaban cuando miraban el fuego. Por eso es que los cristianos, he registrado en los libros históricos que los cristianos, cuando iban a ser metidos en la fogata, cuando iban a ser metidos en la hoguera, ellos cantaban coros. Y se enojaban sus verdugos porque ellos cantaban coro. ¿Y por qué cantaban coro? No es porque estaban contentos de lo que iban a sentir. Es porque sabían que en un momento ese fuego iba a detener su corazón. El dolor se iba a detener. Y en ese momento, como dice la canción aquella de ese grupo Voceros de Cristo, será un breve dormir, pero un largo despertar. Ellos despertarían en la eternidad. Y por eso ellos vivían luchando en contra de no pecar y estar preparados para el momento de la muerte. En el día de hoy, en el 2017, la iglesia está tan llena de carnalidad y de tanta depravación y de tanto pecaminosidad por el hecho que la gente no entiende lo que es la ira de Dios. Escuchaba y me decían de una persona que se acaba de divorciar en una iglesia. Él es un líder y ella está en una iglesia y él es un líder y se acaban de divorciar, acaban de romper el matrimonio, pero ella anda de novia con un muchacho, que podría ser el hijo, y el otro, el esposo, anda ya de novio con una mujer que está casada. ¿Por qué lo hacen? ¿Sabe por qué? No entienden lo que significa que Dios es fuego consumidor. Porque el mismo que inspiró a Pablo o al escritor de Hebreos que decía: soy fuego consumidor, es el mismo que dijo: los adúlteros y los fornicarios los juzgará Dios. Los juzgará Dios. Alguien dice: no, es que cuando dice que los juzgará Dios, es que está diciendo nadie más me puede juzgar. No está diciendo eso, hermano. Está mal interpretado. Lo que está diciendo Dios es: déjenmelos a mí, yo los voy a consumir. El que esté en la fornicación y el adulterio, está diciendo Dios: ustedes no se metan con él, déjenmelo a mí, que cuando en el día del juicio me van a pagar todo lo que ellos están haciendo. Eso es lo que significa ese versículo. No tiene nada que ver con lo que la gente dice. Esto dice Dios: yo lo voy a juzgar. Está diciendo: usted no se meta. No está diciendo eso. Está diciendo Dios: yo les voy a dar el pago. Por eso es lo que está diciendo aquí: yo, fuego consumidor. La iglesia está en problemas por eso en el día de hoy. La iglesia está metida en problemas porque no entiende lo que es la ira de Dios. Porque están diciendo que se necesita hablar de lo que necesitamos escuchar, y es amor, tranquilidad, paz. Y es verdad, necesitamos hablar del amor de Dios, que Dios nos ama, pero también necesitamos hablar de la consecuencia que es de que nosotros no amemos a Dios. Entonces, para desgracia nuestra, que no entendamos y no comprendamos este atributo de la ira de Dios, nos lleva a vivir una vida frívola delante del Señor, y una vida de indiferencia, y una vida que fácilmente corremos al pecado, sin saber y entender de que en los cielos hay un ojo omnisciente que nos está viendo y está a punto de derramar su ira contra aquellos que le están en contra de él. La muerte es parte de la ira de Dios, la muerte. Pero no es la ira completa de Dios. Lo veremos acá. ¿Sabe lo he dicho bastantes veces? ¿Y sabe la amenaza que le dan a la persona en el día de hoy? La amenaza que le dan en el día de hoy a la persona es de que si usted se aparta del amor de Dios y usted le es infiel a Dios, usted va a perder su trabajo. ¿Lo ha escuchado? Perderá su trabajo, no le van a dar el aumento que usted quiere, no va a tener las cosas que usted quiere, porque usted está alejado de Dios. Eso es lo que dice la gente. Esa es la amenaza que tiene la gente. No se le enseña que no es eso el peligro. El peligro más grande es mi alma.
El peligro más grande es su alma, que Dios esté airado con el hombre. Ahora, esta noche yo quiero que podamos ver este atributo. Quiero que podamos ver esta noche cómo en la Escritura se nos enseña la ira de Dios. Por toda la Escritura está revelado este atributo. La gente, los predicadores liberales quieren ocultarlo. Porque es fácil ocultarlo. Es fácil ocultarlo cuando se puede manipular a las personas. Porque la primera manipulación que se da es no enseñar a la persona que estudie la Biblia. No enseñarle que estudie la Biblia, sino solamente que escuchen, que escuchen y que escuchen. Y las personas solamente dicen amén. Amén, 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 amén. Pero no saben a qué están diciendo amén. Solamente los han entrenado para que digan amén. Y si no dicen amén, se enojan y dicen gracias por los amenes. Y la gente rápido dice amén. Porque quieren escuchar un amén, pero la gente no sabe lo que se les está enseñando. Entonces fácilmente se les enseña a las personas de que Dios ha cambiado. Dios ha cambiado. Y esa es una herejía que la creó un hombre de nombre Marción. Y Marción lo que enseñó fue que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios bueno. Jehová, dijo, es un Dios malo. Él falló en todo, pero falló y era airado, mataba a la gente, dijo. Pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios nuevo. Aunque los predicadores del día de hoy no lo digan de esta manera, están haciendo lo que Marción dijo. Porque solamente están metiendo a la gente amor, 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 amor. Y después de cada culto, es algo tan normal en el día de hoy. Pasen al frente todos los que están acá, los vamos a abrazar. Y ya todos se abrazan y dicen aquí hay amor y ya salen todos para allá. No, no solamente hay amor. Hay un Dios que también está airado con un grupo de personas. Está airado con un grupo de personas. Job 9, primer versículo que vamos a ver. Job 9 nos enseña las palabras que encontramos acá en Job. ¿Tienen Job 9? Dice el versículo 13, Dios no volverá atrás su ira. Dios no volverá atrás su ira. Y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Dice, Dios no volverá atrás su ira. O sea, Dios es amor, sí, y es inmutable. Pero también su ira es inmutable. Su ira está en un proceso. Está en un proceso. Como dijo un puritano, el molino de la ira de Dios está activado. Va lento, pero va moliendo. Va moliendo, va moliendo, dijo. El molino, dijo William Gurnall, de la ira de Dios está activado. Está lento, pero va moliendo, va moliendo. Y va a haber un momento donde se activará completamente. Está diciendo Job en el versículo 13, Dios no volverá a su ira, no volverá atrás su ira. Y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Tenemos también Salmo adelantito ahí, Salmo 34. Salmo 34. Vemos el Salmo 34 que nos dice también el versículo 16. El versículo 16 del Salmo 34 dice: la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. La ira de Jehová, dice, está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. La memoria de ellos. Vamos a ver uno más en Oseas. Oseas también. Oseas capítulo 5, versículo, dice el versículo 10. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Los príncipes, dice, los que están al frente, los encargados de dirigir el pueblo, dice, fueron como los que traspasan los linderos de que Dios había puesto. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Derramaré como agua mi ira. Vamos a ver uno más también. Veámoslo adelantito. Miqueas está adelantito, unas cuantas hojas adelante unas cuantas páginas adelante del que tiene
el capítulo 5 de Miqueas, dice el versículo 15, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron, está diciendo el Señor. Está mencionando este atributo, con ira. Ahora, si alguien escuchara como yo le he dicho, que están queriendo ocultar y dicen el Antiguo Testamento fue de esta forma y el Nuevo Testamento ya estamos bajo la gracia, y es verdad que la iglesia está bajo la gracia, pero nosotros vemos cómo comienza el libro de Romanos, no tomando tanto, no vamos a entrar tanto en este sábado porque vamos a tratar de terminar este tema el otro sábado, pero el Señor Jesucristo habló tanto de esto, del lugar donde el gusano nunca muere, donde el lugar de tinieblas, el lugar del lago de fuego, el infierno, pero el apóstol Pablo, nosotros lo encontramos diciendo en el capítulo 1 de Romanos, nos dice el apóstol Pablo, y dice el capítulo 1, versículo 18, dice el apóstol Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si nosotros leemos el contexto de esto, los dos versículos anteriores, 17 y 16, el apóstol Pablo dice que no se avergüenza del evangelio porque es salvación, es poder de salvación, para salvación a todo aquel que cree. Y dice, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que la necesidad que el hombre tiene. ¿Por qué? Porque dice el versículo 18, el hombre necesita entender el evangelio y creer en el evangelio y no avergonzarse del evangelio, creer por fe en el evangelio, creer. ¿Cómo comienza creyendo? Que Cristo vino a este mundo nacido de una virgen, que Cristo es 100% Dios, 100% hombre, que caminó por acá por 33 años, murió en una cruz, resucitó al tercer día, ahora está a la diestra del Padre. Ese es el evangelio, creer en esto, creer que murió por los pecadores y que al que cree en Él no se pierde, sino que tiene vida eterna. Entonces ese evangelio, dice el apóstol Pablo, es necesario creerlo. ¿Por qué? Porque si no, vemos que la ira de Dios se revela desde el cielo. Aquí estamos ya en el Nuevo Testamento. Ya no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento, que el apóstol Pablo está diciendo que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. ¿Desde cuándo se ha revelado la ira de Dios desde el cielo? ¿Desde cuándo? Nosotros lo encontramos desde el principio. Desde el principio la ira de Dios se ha revelado desde el cielo, de donde ha venido las órdenes para las destrucciones que nosotros leemos en la Biblia. Ha venido del trono de Dios. Por ejemplo, si la gente quiere ocultar lo que es la ira de Dios, ya no quieren predicar la ira de Dios, entonces tenemos que borrar lo que dice Génesis capítulo 7. ¿Qué dice Génesis capítulo 7? Se lo voy a leer, si quiere usted puede anotarlo o puede leerlo. Génesis capítulo 7, dice el versículo 21, está diciendo, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de las aves como de ganado y de bestia y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y dice que prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. 150 días estuvieron en la tierra las aguas. ¿Por qué tuvo que haber estado 150 días, tanto tiempo, las aguas? Dios quería cumplir su propósito. Dios derramó la ira sobre el mundo y en 150 días la seguridad había de que nadie iba a sobrevivir. Nada iba a sobrevivir de lo que había aliento de vida. ¿Sabe lo que hay una historia judía que enseña que cuando esto sucedió y luego Noé salió del arca y los hijos de Noé comenzaron a tener hijos, y luego dicen ellos que la historia judía es de que cuando los hijos de Noé comenzaron a contar lo que había pasado con el diluvio, todos los hijos, dice, solamente querían vivir en las montañas, no querían bajar a la parte de abajo del suelo plano, porque temían a un nuevo diluvio. Pero dicen, de repente ese temor se fue.
Y luego ellos comenzaron a bajar, dice, y comenzaron nuevamente a rebelarse en contra de Dios. A rebelarse en contra de Dios. Y luego de esa revelación, de esa rebeldía en contra de Dios, encontramos nuevamente la escena de la ira de Dios. Fue una matanza total la que Dios hizo en este momento. Cuando el diluvio, la gente se ahogó completamente. Niños, jóvenes, ancianos, todo. Ahí se murió todo lo que había. Solamente 8 personas que Dios quiso salvarlas. ¿De dónde vino eso? Vino una orden desde el cielo. Dios le dijo a los mares, cuando dice que los abismos rompieron, es de los mares comenzó a brotar más agua. Dice que las cataratas de los cielos comenzaron agua de abajo brotando y agua de arriba cayendo. ¿Quién le dio la orden? Fue Dios. ¿Por qué? Para castigar al hombre. Para castigar al hombre. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Luego encontramos lo que sucede en Génesis capítulo 19. Encontramos lo que sucede en Génesis capítulo 19. Usted conoce Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra no era una colonia de unas cuantas personas. Habían muchas personas que estaban ahí en contra de Dios. Y el capítulo 19, el versículo 24, nos dice quién dio la orden de esto. Dice el capítulo 24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió a Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura y miró y he aquí que el humo subía a la tierra como un humo de un horno. ¿Quién hizo esto? Fue Dios. ¿En qué? ¿Lo hizo en amor? En cierta parte, sí. Si en este momento Sodoma y Gomorra no hubiese sido destruida, ¿cómo estaría en este momento la sodomía? ¿Cómo estaría el mundo en este momento de perdido? Pero sobre todo manifestó su ira, su enojo en contra de un mundo que no se quiso arrepentir. Entonces, para decir que Dios solamente es amor, debemos de arrancar estas páginas y ver qué podemos poner acá. También encontramos uno más en Números, otro ejemplo más. No vamos a ver tanto ahora por el tiempo, pero en Números capítulo 16, el versículo 20, usted puede leer este capítulo entero en su casa si usted quiere leer esta historia de Coré, Datán y Abirán. Usted va a ver lo que sucedió acá, pero solamente vamos a leer del 20 al 35 y para que podamos darnos cuenta a quién nosotros estamos, enfrente de quién nosotros tratamos de burlarnos de Él o de hacer cosas que Él ha prohibido y creemos que nos vamos a salir muchas veces con la nuestra. Sin entender de que Él no ha cambiado. Dice Él, Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, dice el versículo 20, apartados de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Dios iba a destruir a todo Israel y solamente iba a dejar a Aarón y iba a dejar a Moisés, está diciendo en este momento. Dice, apartados de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Pero ellos se postraron, Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es solo un hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartados del derredor de la tierra de Corán, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré y Datán y Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Y si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, o sea, al infierno, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció cuando cesó él de hablar todas estas palabras,
se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenía, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. Y dice el versículo 35, también salió fuego delante de Jehová. O sea, del cielo Dios mandó fuego y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. O sea, los que estaban de parte de estos tres que se habían rebelado en contra de Dios. ¿Cree usted que Dios lo puede volver a hacer? Definitivamente sí. Sí. ¿En contra de nosotros? Sí. Lo puede hacer nuevamente. ¿Lo hizo en el Nuevo Testamento? Lo hizo con un matrimonio. Un matrimonio comenzando la iglesia. Usted conoce esta pareja que hizo. Vendieron un terreno y mintieron, y el apóstol Pedro les dice, ¿por qué le han mentido a Dios? No le han mentido a hombre, le han mentido al Espíritu Santo. Los dos murieron en ese momento. ¿Quién les quitó la vida? Fue Dios. Fue Dios. Fue Dios. Ahora, leyendo estos ejemplos, ¿en qué parte de toda la historia humana nosotros encontramos la mayor manifestación de la ira de Dios? ¿En qué momento usted encuentra, yo encuentro la mayor manifestación de la ira derramada de Dios? ¿Fue en el diluvio? ¿Fue en la sacada de la primer matrimonio del Edén, donde Dios se enojó? ¿Fue en el diluvio? ¿Fue en Sodoma y Gomorra? ¿Fue con estos tres hombres? ¿Fue cuando Usa fue exterminado por haber querido detener el arca del pacto? ¿En qué momento encontramos la ira verdadera de Dios en toda su plenitud? La encontramos en el Calvario. La encontramos en el Calvario en contra de su Hijo. Y en esto quiero que podamos prestar atención. Quiero que podamos prestar atención. Veamos lo que dice Isaías 53. La mayor muestra de ira hasta el día de hoy, porque habrá un momento donde Dios la mostrará más, cuando dice Apocalipsis, porque ahí será consumada la ira de Dios. Pero hasta el día de hoy, el momento donde Dios ha mostrado mayormente su ira ha sido en contra de su Hijo. Lo veremos por qué. Isaías 53 dice, Isaías 53, ¿lo tienen? Vamos a leer Isaías 53 y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice el profeta Isaías, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él. Aquí comienza a entrar nuestro Señor Jesucristo. Y como raíz de tierra seca. Estaba en ese momento de mayor mortandad espiritual Israel, y viene una raíz hermosa y dice que no hay parecer en él. Y lo he explicado antes, no es que era feo, sino que no había un atractivo político ni de dinero en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Usted sabe lo que sucedió desde un principio con nuestro Señor. Varón de dolores. Siempre desde el momento de su nacimiento fue una persona que vivió en pobreza y experimentó el dolor que cualquier persona experimenta. Y como que escondimos el rostro de él, fue menospreciado y no le estimamos. El pueblo lo rechazó. Juan lo dice. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es lo que pensaron aquellos hombres cuando estaba en la cruz del Calvario. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahora vamos a ver quién fue que hizo todo esto en contra de él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y dice Jehová, aquí habla de Dios el Padre, mas Jehová, Dios el Padre, cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo cargó en él, lo puso sobre sus hombros, lo puso como una deuda para que él lo pagara. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y el versículo 9 nos dice quién fue de verdad quien hizo en contra de él. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en la muerte. Hablando de los ladrones impíos, y los ricos de José, que dio su para ponerlo ahí. Y dice el versículo 9, parte B, aunque nunca hizo maldad, o sea, fue perfecto y justo y santo, ni hubo engaño en su boca, que dice el versículo 10, con todo Jehová quiso quebrantarlo. Con todo Dios el Padre quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento.
cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Está hablando del Padre, el Hijo, el Padre, el Hijo, el Padre, el Hijo. ¿Por qué fue el momento más donde mayormente se mostró la ira de Dios? Veamos lo que dice Lucas 22, no pierda Isaías, y vamos a Lucas 22, la oración del Getsemaní. La oración del Getsemaní. El versículo 39, busque ahí la lectura 22 de Lucas, el 39. ¿Lo tienen? Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Usted sabe que son unas horas antes de la pasión de Cristo. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue tan grande la angustia, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Por qué el Señor estaba tan angustiado? ¿Por qué Dios el Hijo estaba tan angustiado? Hay muchos puntos que podemos ver acá, pero el que estamos tocando es el de la ira de Dios. ¿Sabe? Una de las cosas que Jesús sabía, cuando el diluvio fue hecho, el Hijo estaba con el Padre. Si alguien vio el rostro enojado del Padre cuando dijo: me arrepiento de haber hecho al hombre, fue el Hijo. No creamos que Dios está como lo pintan ahora, que siempre está riéndose de blanco y está como un viejito cansado ahí y solo está riéndose delante de todo. Usted hace lo que quiere y él se ríe. Ay, pobrecito, él no soporta. No, él no está así de esa manera como lo están haciendo. Dios ha tenido muchas veces su frente ceñida y sus cejas hablando para que podamos entenderlo, con mucho enojo. Y si alguien vio cuando él dice: me arrepiento de haber hecho al hombre, fue el Hijo. Estaba a la par del Padre. Y cuando fue esa matanza, estaba ahí. Si alguien vio cuando descendió fuego de azufre del cielo, fue el Hijo también. Él estaba a la par del Padre, porque estuvieron por toda la eternidad y han estado por toda la eternidad. Y si él entendía quién era, él conocía muy bien al Padre, que era justo, y cuando decía una palabra, no es como un hombre que miente y se arrepiente. Él sabía que cuando él colgara en la cruz, el Padre no iba a estar jugando con él. Él le iba a dar un castigo que él sabía que iba a ser un castigo, humanamente hablando, insoportable. Entonces, si nosotros vamos acá, hemos hablado antes que Dios, el Padre, abandonó al Hijo en la cruz. El capítulo 22 de Salmo nos enseña cómo él se sintió. Pero hablando de la ira acá en la oración, cuando el Señor comienza a orar y dice: si es posible que pase de mí, el Señor sabía lo que la copa significaba. Cuando nosotros leemos en Apocalipsis, dice que hay unas copas de ira, ¿verdad? Que viene la ira de Dios. Aquí estamos viendo que el Señor iba a tomar una copa. Y la copa iba a hacerle que él entrara a ese momento cuando él tenía que soportar el castigo de Dios. Isaías 53. ¿Por qué es que es el lugar, el momento donde más se muestra la ira? ¿Sabe por qué? Porque el Padre solamente tiene un Hijo, y es Cristo. Nosotros somos hijos por adopción y somos justos por justicia imputada. El Padre nos ha dado una justicia, no que nosotros tengamos, sino que Él ha dado. Pero Cristo tiene una justicia propia. Él nunca a nadie le ha dado justicia. Él es justo porque Él es Dios. Y Él nunca ha hecho nada malo en contra de Dios. Entonces, ¿quién de nosotros, como antes he preguntado, castigaría a su hijo porque un muchacho quiebre el carro que está allá, el vidrio? Si uno de sus hijos quiebra el vidrio, yo no voy a castigar a mi hijo porque usted esté contento conmigo. No lo voy a hacer. Ni usted va a hacer tampoco lo mismo de castigar a su hijo solamente para contentarme a mí. Entonces, si Dios castigó a aquel pueblo rebelde y lo hizo con ira en contra de su pueblo, de ese pueblo pecaminoso, ahora, ¿cuánto tuvo que estar de airado el Padre
para derramar su ira sobre su hijo, que nunca lo había insultado, que nunca lo había menospreciado, que nunca le había fallado, que lo único que hacía era amarle, que cuando nosotros vemos que el Señor está en esta tierra 33 años, dice Lucas más que todo y Marcos, que Él se iba y pasaba toda la noche orando. ¿Por qué pasaba toda la noche orando? ¿Por qué? Porque ama tanto al Padre y amaba tanto al Padre, que esos 33 años que estuvo en la tierra, Él no se iba a perder una sola noche de hablar con Él. Todas las noches iba a seguir hablando con Él. Entonces, ¿cómo tuvo que estar de airado el Padre para derramar su ira sobre su Hijo y quebrantarlo de la manera que Isaías 53 dice? Isaías 53 dice que Él quiso quebrantarlo, que Él quiso quebrantarlo. Si se mostró la ira sobre Sodoma, fue una parte de la ira, pero ellos lo merecían. Si se mostró la ira sobre el diluvio, ellos lo merecían. Si se mostró sobre Coré, Datán, Abirán, ellos lo merecían. Si se mostró sobre Usa, también lo merecían. Pero si la mostró sobre su Hijo para salvar a los pecadores, cuando su Hijo se ofreció a morir en esa cruz del Calvario, y Él lo aceptó y la derramó, ahí vemos la ira de Dios derramada. ¿A qué nivel llegó la ira de Dios? Ahora, yo le quiero decir esto para que podamos entender. Si Él lo hizo en contra de su Hijo, ¿quiénes nos creemos nosotros para creer que Dios no lo hará en contra de nosotros? ¿Quiénes nos creemos nosotros para vivir una vida de indiferencia y no aceptando la palabra de Dios y desobedeciéndola las veces que queramos y ignorando la voz de Dios? ¿Cómo será el castigo para nosotros? Si Él lo hizo en contra de su Hijo, que no debía nada, sino que lo hizo para salvar a los pecadores, pero la derramó sobre ellos, sobre Él, ¿quiénes somos nosotros comparados con el Señor? ¿Quiénes? Nada. Nada. Porque si Usa murió por haber querido detener el arca del pacto que se iba a caer de la carreta y fue exterminado en la ira de Dios, ¿qué más nosotros podemos recibir de parte de Dios si nos rebelamos en contra de Él? ¿Qué? Debemos de entender nosotros. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 76. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 76. El Salmo 76, el versículo 7 dice, tú, dice el salmista Asaf, dice, tú, temible eres tú. ¿Quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? ¿Quién podrá estar en pie cuando se encienda tu ira? ¿Quién? El único que pudo estar fue nuestro Señor Jesucristo. Fue el único. De ahí nadie podrá nunca estar en pie cuando esa ira se encienda, cuando esa ira venga en contra de la persona. Mire, hermanos, definitivamente la enfermedad, una enfermedad mortal, es dolorosa y es un sufrimiento por un tiempo. La muerte tiene que ser una angustia, sin duda alguna, una angustia muy grande el momento de la muerte. Pero la ira que Dios derramará sobre la humanidad para que la humanidad sea lanzada al infierno, y en el infierno es lo más horrendo que un hombre puede experimentar y una mujer puede experimentar. Es lo más horrendo que puede experimentar. El Señor dijo en Mateo capítulo 10, dijo, la primera parte dice que allí, veamos lo que dice el Señor en Mateo capítulo 10, leamos lo que dice el capítulo 10 de Mateo para que veamos lo que el Señor dijo. El versículo 26 dice, así que no los temáis, dijo. Dicen, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Le está diciendo a los discípulos de que no tengan a las persecuciones, ni los que van a quererles hacer por predicar el evangelio. Y les dijo, lo que os digo en tinieblas, está diciendo en secreto, decirlo en la luz, y en los que a los oídos les he dicho, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Témanle a Él, dijo el Señor Jesucristo, al Padre, a nuestro Dios. Es el que tiene el poder de destruir el cuerpo
y condenar el alma también por toda la eternidad en el infierno. Por toda la eternidad. Por eso es que el Señor dijo en otro pasaje que mejor era el hombre no haber nacido que haber nacido y ser nacido para ser condenado. En ese lugar del infierno, en el infierno no habrá misericordia, no habrá bondad, no habrá amor, no habrá paciencia. Ya no habrá paciencia, amor ni bondad de parte de Dios. Lo que sí habrá en abundancia será ira, 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 ira y más ira por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Cuando Jonathan Edwards, el puritano, predicó ese mensaje conocido como los pecadores en las manos del Dios airado, él hizo una ilustración y dijo que el hombre pecador, dijo él, es como cuando un hombre encuentra un insecto, dijo él. Encuentra un insecto. Y aquel insecto está ahí, dijo él, una araña, un escorpión o un ciempié, dijo. Y el hombre tiene una fogata a un lado, lo agarra con una varita y aquel animalito lo tiene colgado y lo pone arriba de las llamas. Y ahí está el animalito queriendo caminar porque siente el vapor, dice. Y dice Jonathan Edwards, pero hay un momento, dice, que el hombre suelta el animalito y lo sacude y lo tira al fuego y el animalito se quema. Y dijo Jonathan Edwards, el pecador es de la misma manera. Está en las manos de un Dios soberano y está a punto de ser arrojado al infierno. Y va a haber un momento que Dios va a sacudir su mano y lo lanzará al infierno. Y eso será en el juicio del trono blanco. Será horrible. Será horrendo. El ser parte de ese castigo eterno por un momento de deleite en esta vida. El evangelio verdadero que se predicó después de la muerte de Cristo en aquellos años, cuando aquellos hombres se entristecían, tenía solamente un propósito: salvar su alma. Ahora tiene otros propósitos. Le prometen esto, prometen aquello, prometen lo otro, pero no le dicen. Es como cuando ponen a un hombre, el evangelio de este tiempo es como esto: cuando ponen a un hombre un caballo con un sombrero y anuncian el cigarro Marlboro, pero no ponen a una persona llena de cáncer. Después, el evangelio moderno ofrece un montón de cosas carnales, pero nunca ponen el infierno que les traerá al final. Al final. Yo le digo a usted que está en este lugar, que si estamos luchando, sigamos luchando. No nos detengamos por nada. Sigamos luchando en el camino que vamos. Tuvimos la oportunidad con mi esposa de estar cerca de algunos hermanos de una iglesia un tiempo, una vez, hace unos días, y llegábamos a una conclusión, ella y yo. Le dábamos gracias a Dios de ser parte de esta iglesia. Le dábamos gracias a Dios de ser parte de esta iglesia. Porque podemos ver y saber de que en debilidad y en cualquier situación hay un deseo de querer pelear. Siga peleando. Siga luchando. No se detenga. Aquellos que todavía no están en el camino que deberían de estar, no endurezcan más su corazón. En cualquier momento pueden morir y ser sacudidos como una araña o como un escorpión y caer por toda la eternidad en una condenación eterna. Si nosotros como cristianos todavía tenemos algunas cosas ocultas que creemos de que las puedo ocultar de este, las puedo ocultar de aquel y esto y del otro, Dios no puede ser burlado. Nunca tratemos de jugar con Dios. Nunca. Es lo peor que puede haber. Yo le voy a decir algo y con esto termino. Dios derramará su ira sobre el mundo pecaminoso, pero la derramará con mayor furor y mayor enojo sobre aquellos que han escuchado la palabra, han estado en medio de los cristianos y no han cambiado su vida. Si alguien será castigado con brutalidad de parte de Dios, será un hipócrita espiritual. Él lo dice. Lo vomitaré, dice. Él no dice que vomitará al impío. Él no dice, al frío yo no lo voy a vomitar. Voy a vomitar a aquel que ha sido tibio, falso conmigo. Falso conmigo. Suena muy fuerte tal vez, pero ¿sabe qué? Mucha gente cree que Dios es tonto. Viven la vida creyendo que Dios es así. Y dicen, yo me lo voy a magiar, como decimos.
lo voy a engañar. Nadie puede magiar a Dios. ¿Que Dios tiene paciencia? Sí, porque dice que no quiere que nadie sea condenado. Quiere que todos procedan al arrepentimiento. Tratemos de amar a Dios lo mejor posible. Nadie en este lugar ha amado a Dios como Él se lo merece. Ninguno lo hemos amado. Nadie. Pero hay quien lucha. Lucha. Se entristece. En eso consiste el Evangelio. En amar más a Dios que otras cosas. En amar a Dios más que otras cosas. Porque si no, hermanos, lo único que nosotros recibiremos si hemos tratado de burlarnos de Dios es ver un rostro airado que dirá, como dice Lucas, maldito, apártense de mí, yo no los conozco, al lago de fuego. Pero si usted en debilidad va y renuncia a aquellas cosas, a esto, y va en debilidad, no sabe mucho esto, no sabe mucho lo otro, no sabe aquello, no es tan grande de oración, pero va ahí luchando y aborrece lo malo, ¿qué dirá el Señor? Entra al gozo de tu Señor. Entra al gozo del Señor. Es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. El amor de Dios es tan grande, que no ha querido todavía derramar su ira. Pero eso no detendrá que su ira venga. Meditemos en la palabra del Señor y entendamos cuánto Dios nos amó, que mandó a su Hijo, para que nosotros hoy podamos huir de la ira venidera. Viene una ira. Y como dice lo que leímos, Job, esa ira no volverá atrás. Se va a llevar a cabo. El que no esté en el libro de la vida, experimentará eso. El que esté en el libro de la vida, aunque haya entrado de último, como aquellos hombres que fueron en las diferentes horas, no importa en qué hora entramos, si unos tienen 20 años, otros tienen un mes, otros tienen días, pero si en ese momento muere o Cristo viene, entraremos en el gozo del Señor por toda la eternidad. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, y eso es lo que el Evangelio verdadero ofrece. No ofrece grandes cosas aquí, pero ofrece algo grande en el cielo, que es la vida eterna. Amén. Vamos a orar. Padre, buen Dios que está en los cielos, gracias le damos, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por permitirnos leer su palabra. Señor, yo le pido y le ruego que nos ayude a todos nosotros a poder vivir un evangelio, Señor, verdadero. Señor, hay debilidad, Señor, en nuestras vidas. Señor, quizás hemos fallado, Señor, en algunas cosas. Yo le pido, Señor, que sea usted ayudándonos a entender ese maravilloso pasaje, Señor, que abogado tenemos para con usted, a Jesucristo, el justo. Señor, que algún hermano o hermana que ha fallado pueda sentir en su corazón el deseo de poder humillarse delante de usted y abrazar, Señor, esa gracia y pedir perdón y sentir el perdón dentro de su corazón. Y poder escuchar, Señor, esas maravillosas palabras, Señor, que están en este libro, que dijeron a aquella mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más, Señor. Señor, si hay todavía corazones que están apartados de usted, Señor, yo le pido que puedan ellos sentir en su corazón el llamado que usted está haciendo, Señor. El llamado que usted está haciendo, Señor, cada día. Aquel hombre, Señor, o mujer que está fuera de su gracia, que se pongan a cuentas con usted, Señor. Que entren, Señor, en un diálogo, Señor, como dice su palabra, y que usted, Señor, lo justificará. Señor, yo le pido que tenga misericordia de cada uno de los que estamos en este lugar. Permítanos, Señor, mantenernos con temor y reverencia e ingratitud, Señor, entendiendo que usted es amor, un amor eterno, pero también es fuego consumidor. Señor, bendíganos como iglesia para que cada día vivamos, Señor, de la mejor manera. Ayúdenos, Señor, en las tentaciones que vengan, para poder usar el escudo de la fe, para poder resistir, Señor, a los ataques que vendrán, Señor, del enemigo. Bendiga este pueblo, Señor. Bendiga esta iglesia. Ayúdenos a ser una iglesia que lucha en verdad por amarle. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.